13 horas con 31 minutos, hacemos nuestro ya primer diálogo enlace vía Zoom con Rodrigo Gómez de la Torre. Gracias por aceptar este diálogo, ingeniero Rodrigo. Bueno, muy buenas tardes. Usted que es de la primera zona de la Cámara de Agricultores de la Sierra de la Amazonía. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Luis. Es un gusto estar acá. Pues sí, Cámara de Agricultura de la primera zona, aglutinamos básicamente las provincias de Sierra Centro y Norte, desde el Carchi hasta Chimborazo, incluyendo la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, que era Piquinca. Entonces, pues que incluimos esa parte de Tierra Caliente. Ok, vamos al tema, al diálogo entonces. ¿Cómo mira usted desde este sector, cómo miran el tema económico del país? Mucho se ha hablado, hoy que estamos en un tema electoral, se ha hablado del tema de darle ese realce, esa postura al tema de la agricultura en el país. ¿Esa es la salida alternativa de aquí a futuro, una vez que la pandemia demostró que los agricultores son los principales proveedores de los productos en las ciudades grandes? A ver, no quiero desconocer, y primeramente gracias por la entrevista, no quiero desconocer la importancia de la cadena alimentaria. No es solamente la agricultura, o sea, a la cual yo represento, también dependemos mucho de la parte de las cadenas logísticas, de las cadenas industriales, de las cadenas de abastecimiento para todo lo que es empaques y embalajes. Es toda una estructura agroalimentaria la que debemos estar considerando. Definitivamente nadie puede vivir sin comer. Eso está probado y no ha sido un tema de la pandemia, eso ha sido un tema del metabolismo humano y de los animales y plantas, de los seres vivos en general. Pero, y sí creemos que la economía ecuatoriana fundamentalmente pecuaria. Si hablamos en historia, los principales productos de exportación del Ecuador, el cacao, estábamos hablando de la época de Alfaro, y ya desde el 2014, 2015, vemos que la agricultura representa sobre el 50% de las exportaciones totales, llegando hasta el 64% en ciertas épocas. En las exportaciones totales incluimos petróleo, con lo cual rompemos el mito de Ecuador país petrolero y respetamos el tema Ecuador país con petróleo. Tenemos varios productos de exportación, pero claro, la pandemia evidenció ciertos temas más graves y durante el periodo de excepción se vio la importancia de los corredores logísticos, se vio la importancia de tener salvoconductos nacionales para solucionar los problemas. Sin embargo, más bien con la finalización del estado de excepción, que entendemos que ya es un proceso de ir desconfinándonos, que es normal que ya vayamos asumiendo las responsabilidades, se han generado más incertidumbres que certezas, porque ahora tenemos muchos municipios pretendiendo emitir salvoconductos individuales en lugar de respetar una estructura que ya estaba establecida, que ya estaba funcionando, en donde lo que hacemos es generar más trabas para la misma reactivación. No entendemos para qué complicar una situación que de por sí es compleja, complicarla más aún. Dentro de este marco, Rodrigo, pero ¿cómo ven ustedes el tema económico del país también y cómo se va a poder recuperar durante los próximos años? Hoy, si hablamos de la ciudad de Quito, hay mucho reclamo del sector empresarial porque no le dan una visión para recuperar lo perdido en la pandemia. Yo creo que estamos reclamando tener una visión ciudad o una visión país con medidas de mediano o largo plazo desde hace muchos años. Los temas de tramitología que han sido tan cuestionados, la cantidad de trámites que hay que hacer para llegar a obtener un permiso para trabajar y para hacerlo de manera formal. Reconozcamos que de la formalización de los sectores es que se pagan los impuestos que alimentan las arcas fiscales. O sea, el gobierno, digámoslo así, come de los sectores formales, y a estos sectores formales les pone todos los trámites y trabas posibles. Entonces no entendemos cómo quieren reactivar la economía
si en lugar de generar facilidades, generamos trámites y trabas y problemas y complicaciones? En el caso del sector agrícola, no es pues que todos los productos se producen en el Ecuador o todos los productos se producen en cada uno de los cantones. Y requerimos insumos que vienen de la costa, vienen del norte, vienen del sur, en una dinámica comercial, en una dinámica de intercambio nacional y muchas veces internacional también. Entonces, si necesitamos salir con un contenedor cargado desde el puerto de Guayaquil para que llegue a Quito y de Quito distribuirse a otras provincias, hay que sacar tantos y cuantos salvoconductos se requieran de acuerdo a la idea de cada uno de los cantones que están en la ruta, lo cual es absolutamente incoherente. Y de hecho, previo a la terminación del estado de excepción, tanto desde la Cámara de Agricultura de la primera zona como de otros gremios, se emitieron sendas comunicaciones al COE nacional solicitando que se articule las acciones posteriores a la terminación del estado de excepción. También se emitieron comunicaciones a la Asociación de Municipalidades del Ecuador y claro, al ser la capital un consejo municipal que emite muchas resoluciones y muchas veces da ejemplos, pues en este caso estamos seguros que dio un muy mal ejemplo, generando restricciones adicionales a las que ya se tenían en el COE nacional y más bien generando complicaciones adicionales. Pero Rodrigo, ¿cómo vamos a salir de esta crisis? Esa es la inquietud, ahí el desempleo. No hubo una asamblea que dé paso a una reforma laboral. A eso voy. Si nosotros tenemos funcionarios y políticos que están ocupados de ver cómo generan complicaciones en lugar de buscar soluciones, le vemos muy complejo la salida. O sea, el sector privado, el sector formal, genera más o menos 9 puestos de cada 10 puestos de empleo que tiene el Ecuador. Reconocemos que la pérdida de empleo en este año ha sido impactante. Es impactante y es impresionante por problemas de sostenibilidad. Pero si a esos problemas le añadimos trabas y trámites, pues yo también creo que los políticos deberían ir asumiendo responsabilidad. Y recuerdo alguna conversación contigo algunos años atrás y decíamos, hay que volver la mirada al agro. Yo te decía, sí, volvamos la mirada al agro, pero no como una fuente de generación de conflictos, sino más bien como algo que debemos destrabar y articular entre los diferentes actores. El sector agrícola produce y los procesos biológicos de las plantas, de los animales, no se han parado y no se van a parar. Pero los procesos logísticos para que el producto que sale del campo llegue a las ciudades, llegue a las industrias, llegue a los puertos, es donde estamos generando trabas. Ya no estamos porque estamos como país. Vemos y me parece interesantísimo cuando lees, voy a ir de norte a sur, resolución del COE de Tulcán, Huaca, sigo bajando por la misma vía, llego al COE de Montúfar, luego bajo y me encuentro con Salinas de Ibarra, luego bajo y me topo con Ibarra, Urcuquí tiene una resolución diferente, Antonio Ante coincide con Ibarra, Otavalo, llegamos a Pedro Moncayo y ya tienes restricciones, Cayambe tiene restricciones, Quito tiene restricciones diferentes a las de Pedro Moncayo y que tampoco coinciden con las de Cayambe. Luego quieres bajar a Sangolquí. Estamos haciendo un viaje de 3 horas y necesitamos 4 o 5 salvoconductos. ¿Dónde hay una voluntad política coherente de reactivar economía y resolver los problemas del Estado ecuatoriano? Porque el Estado somos todos. Los gobiernos son los que son de turno y son temporales. Así es. Y para reactivar la economía, para finalizar ya, ¿qué se debe hacer? Estamos en permanente reunión entre gremios y hacia las autoridades para, por favor, decirles, déjennos trabajar, facilitemos los temas que venían trabados. Pero parecería, y me atrevo a decirlo así de frontal, que los gobiernos están más preocupados en defender la economía, pero no la economía del Ecuador,
sino la economía de sus propios nichos y de sus espacios. O sea, cada gobierno autónomo descentralizado a defender su propia economía para manejar sus recursos, más no defender la economía nacional, que es la que nos permite generar empleo, generar producción, y salir adelante como país. No, cada cantón no es una república independiente. Todos somos parte de un todo, así como todos los sectores económicos: agricultura, industria, transporte, logística, comercio, educación. Somos parte de un todo que nos integramos precisamente para sacar un país y una producción. Muy bien, yo quiero agradecer a Rodrigo Gómez de la Torre por haber estado junto a nosotros en esta tarde. Gracias por sus comentarios valiosos e importantes. Quienes le están escuchando a nivel nacional, una buena acogida a través de redes sociales. Y a mí hay varias inquietudes y preguntas. Dice, no, la agricultura nos demostró que es la mejor forma de vivir en el Ecuador. En otras inquietudes dicen, la agricultura es la fortaleza económica. Los gobiernos de turno tienen que mirar al tema de la agricultura. En otra pregunta, en otra inquietud también dicen, no solo la agricultura, hay que mirar también los ojos al ganado y a otras especies como aves también. Bueno, gracias a Rodrigo Gómez de la Torre por haber aceptado este diálogo, Rodrigo. Una sola observación: cuando hablamos de agricultura, hablamos de un global y de un integral. Agricultura, ganadería, acuacultura, pesca, silvicultura, floricultura. Es todo un proceso. No nos sesguemos a estas subdivisiones que no generan soluciones, generan complicaciones. Muy bien. El país tiene futuro, hay que romper los trámites y solucionar problemas estructurales como el laboral que los mencionaba. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Rodrigo Gómez de la Torre. Gracias por estar junto a nosotros, Rodrigo. Nosotros continuamos con más información.